¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Mr. Chex, que nos comparte combates de Salamence Oscuro con Cola Dragón y Legado. ¿Por qué? Porque Enfado fue su ataque exclusivo de Community Day. Realizar combates con este Pokémon, que por cierto abre muy mal. El rival se demora en el cambio y Venusaur de un planta feroz más los básicos destroza a un Seule. O sea, no hay que darle mucha ventaja a Venusaur. Seule responde con un cargado que va a estar haciendo el juego sucio, que no vence todavía a Venusaur, pero puede llegar a dos plantas feroces para volar dos escudos al oponente. Lanza esta primera planta feroz y el oponente tiene que quemar acá su primer escudo, y se viene la segunda planta feroz para que le gaste el último escudo que deje ir a su Pokémon. El oponente deja ir al Seule y tiene la ventaja del cambio. Ahora sí, nuestro amigo Mr. Chex entra, Mechan, se farmea, eso sí, al Venusaur, y tiene que entrar claramente el Salamence. Que la Cola de Dragón, recordemos que ahora sí hace mucho daño, y sobre todo de Salamence, que es un cañón de cristal. Vean entrenadores, cómo va a bajar la vida del Mechan, que por fortuna escudo de puño hielo que se le iba a vencer. Ya está en la mitad y solamente con básicos, incluso se lo quiere farmear, no, al final va a responder con este tremendo enfado. El oponente, ¿qué va a estar haciendo? El oponente decide cubrir, y acá Mr. Chex va a cubrir porque sabe que se lo puede farmear nada más. Escuda el puño hielo, y ahora sí, el oponente hace un cambio y entra con Bastion y queda muy encerrado con la chanclita. Es un Salamence Shiny, oscuro, legado, o sea, ¿qué más se le puede pedir? Bastion responde aquí con este lanzallamas que ni siquiera es la mitad. Es cuestión de que llegue el terremoto, pero va a generar un poco de energía extra. Ya tiene el tope, así que se viene el terremotazo para borrar del mapa, para mandar dormir a Bastion de este terremoto. Lo destroza por completo. Entre el Mechan y una avalancha basta, no hace falta lanzar el terremoto, amigo. Por eso es que se va a ir directamente por la avalancha. Daño no muy eficaz, ya que ha resistido por el tipo lucha te aguanta roca. Está bien, el Stamfis destroza al Mechan y pasamos al siguiente enfrentamiento. Y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente de Nick, Dominot. Va a ser un choque de Salamence contra un Obstagoon. Veamos cómo se va a desarrollar este match. Salamence Shiny, Salamence verdecito. El oponente hace un cambio y entra con Celebi. Y le encierra, ¿no? Lo encierra con este Stampy Galar. Pero recordemos que Celebi aprende lluvia hojas. Esperemos que no sea nada de bomba germ ni nada más. Pero creo que ahora sí este rango de lluvia hojas más básicos. Pero de una avalancha no, se demora un poquito en lanzar el cargado. Va a dejarlo pasar, creyendo que es otra bomba germen, obviamente. Y era nada más otra bomba germen. La siguiente sí lo va a vencer, porque los básicos al final, a pesar de que están resistidos por el tipo acero, hacen un poquito su trabajo. Le lanza la avalancha, tampoco es suficiente, y tiene que lanzar otra avalancha, que ya lo tiene. No había mucho sentido de lanzar un terremoto, ya que por ser tipo planta lo iba a aguantar. Le lanza la avalancha para asegurarse de vencer al Celebi, y eso sucede. Entre el Obstagoon y acá terremoto. Sí, terremoto. Muy exacto, pero sí llegaba hasta el terremoto. Nuestro amigo lo supo, por eso mismo que se la jugó hasta el terremoto. Terremotazo que lo deja pasar, está muy tocado el Obstagoon. Y otra vez a farmear con el Salamence. Se le prende un cambio y tenía un Jirachi doble psíquico. Jirachi o Hirachi o como se diga. Acá Venusaur va a estar intentando conectar la planta feroz, que realmente viene a ser un Pokémon muy útil en la Liga Super y la Liga Ultra. La Master no tiene mucho que hacer. Jirachi se lo termina farmeando y va a ser un poco complicada la partida. No, ya la vi perdida. Ya la vi totalmente perdida, entrenadores. Porque se va a morir con ambos escuditos nuestro amigo. Y pasamos al tercer enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión Mr. Chex se va a estar midiendo contra el oponente de nickname Tacto 13. Hace un choque directo de Salamence Oscuro contra un Nightingale totalmente malo. Cambio de volada. Su cambio seguro es la chanclita. Son combates consecutivos. Acá está contra un Politoed Harkunta. Veamos qué puede hacer. No lo tiene con llamarada a sus Salamence, así que tiene que rifársela nomás así como está. Escuda el terremoto del oponente. Eso está perfecto. Está muy perfecto. Politoed responde con un cargado que va a estar haciendo la Meteo. La siguiente sí lo va a vencer. Recordemos que el rival ya quemó un escudo. Politoed responde con este ataque que era el Meteoro Bola. Destrozan el Stampy Galar. Entra el Salamence. Como está bajando la vida del Politoed. Esperemos que no tenga ventisca, va a cubrir por temor a la misma. Y entrenadores, el oponente baitea acá con la Meteoro Bola. Y ahora sí, Mr. Chex lo va a dejar pasar. Lo va a dejar pasar y esta vez otra Meteoro Bola, perfecto. Miren, a pesar de que ha resistido por el tipo dragón, cómo baja la vida del Salamence. Acá tendría que escudar. O se lo va a jugar, no, al final va a escudar. Tiene mucha energía.
Y acá va a ser entrar al Ninetales, pero le va a intentar conectar el hidrobomba, creo yo, ¿no? La jugada que tiene que hacer para volar el escudo. El oponente espera un rato y entra con el Ninetales y se viene tremenda hidrobomba que si lo deja pasar va a ser toda la vida. Hidrobomba de un Salamence oscuro que casi lo one-shotea, hace un cambio simultáneo. Quedan Venusaur contra Mei-chan. Veamos si le da tiempo a llegar a un par de plantas feroces. Mei-chan responde con un cargado. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué va a estar haciendo el puño? Ya por fortuna no lo lleva consigo, porque consigo sí lo one-shotea. Y tiene dos plantas feroces ya listas. Veamos si es suficiente o no. Lanza la primera planta feroz. Los deja pasar al oponente, pero tiene otra planta feroz más. Tiene otra planta feroz más. Y acá Escudito sí o sí se va a llevar el escudo. Perfecto. Y justo había lanzado su energía el oponente. Había gastado su energía en el puño, ya lo que destroza al Venusaur. Y Salamence acá todo grosso. Entre ellos dos colas dragones. Destroza al Pokémon. Y ambos Pokémon acá terminan cayendo. Y es un grandioso empate. Y pasamos al siguiente enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo con el oponente de Nickname Raham. Va a ser un choque directo de Salamence contra un Talonflame Elite muy bueno. Veamos la vida del Talonflame, cómo va a bajar así muy rápido. Se da cuenta el oponente y entra con Abomas, ¿no? Por fortuna reacciona y le saca la chancla. Es un equipo muy débil Abomas, ¿no? Pero vamos a ver el desempeño del mismo, ¿no? Sobre todo para ver a Salamence en acción. Escuda perfectamente la Energibola. De lujo, de maravilla. Tiene doble avalancha la que necesita para vencer a la bomba Snow. Carga la avalancha, está el excelente. El oponente deja pasar, no va a escudar nada creo. También tendrá que dejar pasar Meteor Check porque si son Energibola o Meteorobola no vence todavía el Stampy Galar. Está en la mitad recién. Y tiene nuevamente doble avalancha. Carga hasta el excelente esta avalancha. Lo deja pasar, no cubre nada el oponente. Absolutamente nada. Este mensaje va para Manuelín. Va a estar respondiendo acá con esta avalancha más. El oponente ¿qué va a estar haciendo? Escudito. O sea, debe tener algo muy débil al tipo roca. No creo que haya algo más débil que el Talonflame, porque le está daño super eficaz por 4. Es el tipo fue a ser tipo volador. Y acá claramente tras Salamence. Y veamos si puede farmear. Va a escudar. Y no sé si ha sido buena idea, porque ahora sí el Talonflame va a pegar mucho a básicos. Y va a lanzar su energía. Yo creo que si entraba esa calcinación sí lo vencía. No estoy muy seguro, pero parece. Lo cierto es que el rival cambia a Polidot y queda muy encerrado con el Venusaur que ya tiene aquí entrenadores, la planta feroz. Un terremoto no hubiera sido suficiente, pero sí lo hubiera dejado en rojo o amarillo por ahí. Un ventisca sí lo hubiera destrozado, pero no era el caso. Y pasamos a dos partidas extras. Por esta ocasión va a estar siendo el choque directo de Mr. Check contra Gise. Va a ser un choque de Salamence contra Mei-chan. ¿Se va a quedar o va a cambiar? Decide quedarse nuestro amigo. Perfecto. Le baja casi la mitad. A punta de colas dragones. Y le lanza que el hielo que por fortuna cubre. Que lo destroza, ¿no? Y acá es lanzar el enfado. Un básico más era lo correcto. Pero igual ya está lanzando el enfado. Lo destroza si entra. El oponente gasta el escudo. Y ahora sí creo que a punta de básicos, ¿no? Gastando su último escudo en lo que va a ser Mr. Checks. Gasta este puño hielo. En este puño hielo su último escudo. Y hacia básicos lo va a tumbar. Tiene un poco de energía almacenada. Creo que lo puede llegar a tirar un enfado. Y no. Pero vieron un tercio, ya le bajó al Deoxys. Entra el Stampy Galar. Está bien, perfecto. Le aguanta absolutamente todo. Ese rayo, avalancha, psicoataque. Vieron un rayo que son cosquillas para el Pokémon. Se viene aquí avalancha y no terremoto. Yo me hubiera apostado por puros terremotos porque está rango. Avalancha, el rival claramente lo deja pasar y se va por doble avalancha. Lo prende un cambio, entra con Diggerby. Y ahora sí un cambio. Y va a intentar lanzar el terremoto al conejo Nesquik. Un terremoto que le quita la mitad. No, lo prende y gasta su último escudo. Y ahora sí entra Venusaur. Veamos cuántos puños fuego necesita para vencer al Venusaur. Se viene aquí el primero. Sí, dos más. Necesito dos más. O posiblemente uno más básicos. Se demora mucho en el cambio de entrenadores. Eso es cierto. Diggerby responde con otro puño fuego. Por fortuna llega a lanzar la planta feroz. Destroza. No lo destroza lo que tanquea este conejo. Pero se lo termina farmeando. Entra Deoxys nuevamente. Que se va a farmear al pobre Venusaur.
Y entra el Stampy Halal, que por fortuna no le da tiempo, no le da tiempo, cual por fortuna. Pero yo creo que puede aguantar cualquier cosa, como les comenté, incluso otro rayo. Y es cuestión de que nada más entrenadores cargue hasta el excelente esta avalancha, asegurarse de vencer al Deoxys defensa. Ya estuvo la partida y pasamos al último enfrentamiento de este video. Para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente Mr. Chex versus el entrenador. El entrenador que todavía no carga su avatar, pero es Keitan. Va a ser un choque directo de Salamence Oscuro contra un Empoleon Elite muy malo. O se va a quedar. Decide quedarse porque confía en los básicos de Cola Dragón. Prácticamente están quitando la misma vida. Y eso, pero eso que Empoleon... Bueno, ambos Pokémon se resisten a los básicos, ¿no? Pero Salamence es un Pokémon muy de papel. El rival es un cambio. Entra con Dragonite. No le da tiempo a Mr. Chex de reaccionar. Pero vieron, le metió solo 2 colas dragones. Solo 2 colas dragones entrenadores y lo dejó en amarillo. Se viene aquí la avalancha para destrozar a este Dragonite, que lo sorprendió, ¿verdad? Avalanchita, destroza al Dragonite, se va a dormir. Entra el Empoleon, le cambia de frente al Venusaur porque no quiere que se transforme en su chancla. Y el oponente no cambia, no hace nada, no hace absolutamente nada el entrenador. Tremenda planta feroz, escudito cargado de parte del entrenador de su Empoleon, que va a estar siendo el pico traslador, que no le iba a vencer, le iba a dejar ya muy tocado. Pero algo raro está pasando en esta partida. El oponente hace un cambio, tiene atrás un Qwilfish, está perfecto. Doble planta feroz tiene que llegar, que a pesar de que es neutral nada más el básico, si le termina doliendo porque el Qwilfish es muy frágil. Ya tiene la segunda, esta sí va a entrar. ¿Por qué? Porque el oponente ya está sin escuditos, ambos están sin escuditos, lo destroza. Y eso que es neutral. Entra el Empoleon, que también termina cayendo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les parece realmente ese Pokémon. No olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.